Sor Bernarda removía la olla cada madrugada con el mismo cucharón de acero, el vapor espeso subía en espirales blanquecinas mientras el hierro raspaba contra el fondo ennegrecido. La cocina del convento de San Francisco en Tlaxcala olía siempre a caldo dulce y a metal tibio. Pero había algo más, algo que las otras monjas nunca comentaban. En octubre de 1942, cuando las hojas del zócalo comenzaban a dorarse y la basílica de Ocotlán recibía más peregrinos que nunca, nadie imaginaba que esas sopas espesas que calmaban a las niñas más rebeldes guardaban un secreto capaz de quebrar la fe de toda una ciudad. Esta historia contiene referencias a maltrato infantil y desapariciones. La trataremos con el respeto que merece. El inspector sanitario Aurelio Mendoza llegó al convento un martes lluvioso siguiendo una denuncia anónima. Las autoridades habían recibido una carta firmada solo con las iniciales MR, que hablaba de olores extraños y movimiento nocturno en el claustro. Aurelio, de 32 años, con una familia que alimentar y la costumbre de no hacer preguntas innecesarias, tenía un olfato agudo. La Madre Superiora lo recibió en el locutorio con la cortesía fría que caracterizaba al convento. Sor Esperanza, una mujer menuda de 60 años que había dirigido la institución durante 2 décadas, movía constantemente sus manos pequeñas y arrugadas sobre el rosario de cuentas negras que colgaba de su cintura. Explicó que el convento albergaba a 42 niñas huérfanas, de entre 6 y 15 años, todas con educación básica, formación religiosa y 3 comidas diarias preparadas por Sor Bernarda en la cocina principal. La reputación del lugar era impecable. Las familias pudientes de Tlaxcala donaban generosamente, y el obispo visitaba cada primer viernes del mes. Aurelio tomaba notas en su libreta de tapas de cuero mientras Sor Esperanza hablaba. Algo en su voz sonaba ensayado, como si hubiera repetido las mismas palabras muchas veces. ¿Puedo ver la cocina?, preguntó. Por supuesto, Sor Bernarda estará encantada de mostrarle nuestras instalaciones. El pasillo hacia la cocina tenía piso de loseta roja y paredes encaladas. Los arcos de cantera enmarcaban patios internos con hierbas aromáticas y hortalizas. Todo lucía ordenado, limpio, funcional, pero ese olor dulce a hierro se hacía más intenso con cada paso. Sor Bernarda esperaba junto a la estufa de leña. Era una mujer corpulenta, de unos 50 años, con rostro ancho y manos grandes, acostumbradas al trabajo pesado. Su delantal blanco estaba inmaculado, y sobre la mesa de trabajo se alineaban verduras recién cortadas para el almuerzo. Buenos días, inspector. Espero que encuentre todo en orden. Su voz tenía un dejo autoritario que contrastaba con la humildad aparente de su postura. Aurelio notó que sus ojos pequeños y oscuros lo evaluaban con desconfianza. La cocina era amplia y bien ventilada, 2 hornos de ladrillo, una estufa de hierro con 6 quemadores, una mesa central de madera maciza y estantes llenos de ollas, sartenes y utensilios. En un rincón, una olla de hierro fundido de 20 litros dominaba el espacio. Era una pieza imponente con remaches de latón y un cucharón de acero colgando de un gancho lateral. Aurelio se acercó a examinarla. En el mango del cucharón se leía claramente INSA, 1941, Hierro Mexicano S.A., una marca confiable, aunque el metal mostraba manchas esféricas que parecían permanentes. ¿Qué prepara principalmente en esta olla?, preguntó. Sopas nutritivas para las niñas, hervidas con huesos de res para el caldo, algunas especias, nada fuera de lo común. ¿Huesos de res? ¿Dónde los consiguen? En el mercado de la Plaza de la Constitución. Don Evaristo nos da buenos precios. Aurelio anotó el nombre. Algo no cuadraba, pero aún no sabía qué. Otro detalle llamó su atención. En una esquina de la cocina, casi oculto detrás de sacos de frijol, asomaba la tapa de hierro de un aljibe. El brocal estaba parcialmente cubierto con tablas de madera, como si no se usara con frecuencia. ¿Ese aljibe funciona?, preguntó, señalándolo.
Sor Bernarda vaciló apenas un segundo. Oh, ese viejo pozo lo usamos poco, principalmente para el riego del huerto. La Madre Superiora intervino rápidamente: inspector, si gusta, podemos mostrarle el comedor y las habitaciones de las niñas. Aurelio asintió, pero marcó mentalmente el aljibe como punto de interés. Tenía que volver. Espera. Si alguna vez dudaste de tu instinto, comenta tu nombre y ciudad en este momento. Suscríbete, porque lo que encontraremos en ese aljibe cambiará todo lo que creemos saber. El recorrido por el convento confirmó la primera impresión: todo ordenado, limpio, funcionando como debía. Las niñas que encontraron en los pasillos parecían bien alimentadas y vestían uniformes impecables. Pero Aurelio notó algo extraño: muchas evitaban el contacto visual y caminaban en silencio, casi deslizándose por los corredores. En el comedor, una sala amplia con mesas largas de madera y bancos corridos, aún se percibía el aroma de la comida del desayuno, ese mismo olor dulce y metálico que impregnaba la cocina. ¿Las niñas comen bien?, preguntó a una jovencita que barría cerca de las ventanas. La niña, de unos 12 años, lo miró nerviosa antes de responder: sí, señor. Sor Bernarda cocina muy rico. ¿Qué es lo que más les gusta? La sopa espesa nos da mucha fuerza. Había algo en su tono, una resignación forzada que no sonaba natural en una niña de esa edad. Aurelio terminó la inspección rutinaria sin encontrar violaciones evidentes a los códigos sanitarios, pero su instinto le decía que había algo oculto. Decidió regresar al día siguiente con el pretexto de verificar observaciones menores. Esa noche, en su casa en la calle Guridi y Alcocer, repasó sus notas mientras su esposa Mercedes preparaba la cena. El convento estaba a solo 6 cuadras, siguiendo la avenida Juárez hasta el centro histórico. Era un trayecto que había caminado cientos de veces, pero ahora lo veía con otros ojos. ¿Qué te preocupa tanto?, preguntó Mercedes al verlo tan concentrado. No lo sé. Hay algo raro en ese convento. Todo demasiado perfecto. Mercedes, nacida y criada en Tlaxcala, conocía la reputación del lugar. Mi tía Remedios trabajó allí hace años como lavandera. Decía que Sor Bernarda era muy estricta con las niñas. Demasiado estricta. ¿Tu tía vive todavía? Sí, pero ya está muy mayor. Vive cerca de la Basílica de Ocotlán. Aurelio decidió visitar a tía Remedios al día siguiente antes de regresar al convento. Su casa era una construcción modesta de adobe con techo de teja, ubicada en las faldas del cerro donde se alzaba la basílica. La mujer, de 74 años, los recibió en un patio pequeño lleno de macetas con geranios y hierbas medicinales. Cuando Aurelio mencionó el convento, el rostro de Remedios se ensombreció. Ese lugar guarda secretos muy feos, muchacho. Trabajé allí 5 años, hasta 1938. Al principio todo parecía normal, pero después empecé a notar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Niñas que llegaban y después ya no las volvías a ver. Sor Bernarda decía que las habían adoptado familias de México o Puebla, pero nunca había papeles, nunca había despedidas. Simplemente desaparecían. Mercedes tomó la mano de su tía. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Y había más. Esa olla grande donde hacía las sopas, nunca me dejaba limpiarla. Decía que tenía un método especial, que nadie más debía tocarla. Y por las noches, cuando se suponía que todas dormían, se oían ruidos en la cocina, como si estuviera cocinando algo. ¿A qué hora? Entre las 2 y las 4 de la madrugada. Movimiento de trastes, el rechinar de esa olla grande, agua corriendo. Una vez me asomé desde el patio de lavado y vi luz en las ventanas de la cocina. Aurelio sintió un escalofrío. ¿Nunca investigaste? ¿Cómo iba a hacerlo? Era una sirvienta, y además tenía miedo.
¿Miedo de qué? De Sor Bernarda. Había algo en sus ojos cuando se enojaba, algo que daba mucho miedo. Esa tarde, Aurelio regresó al convento con un plan más específico. Llevaba un maletín con instrumentos básicos de inspección y una excusa preparada. Necesitaba tomar muestras del agua del aljibe para verificar que no hubiera contaminación que pudiera afectar los alimentos. Sor Esperanza lo recibió con menos cordialidad que el día anterior. Inspector, creí que habíamos terminado ayer. Solo necesito verificar un par de detalles para completar el informe. Será rápido. Lo acompañó a la cocina, donde Sor Bernarda preparaba verduras para la cena. La monja corpulenta lo miró con evidente molestia. Otra vez aquí. Rutina, hermana. Solo necesito revisar ese aljibe que vimos ayer. Sor Bernarda dejó el cuchillo sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Ese pozo está fuera de servicio. No creo que sea necesario molestarse. Las regulaciones son claras. Cualquier fuente de agua en una instalación de alimentos debe ser verificada. Sin esperar respuesta, Aurelio se dirigió al rincón donde estaba la tapa del aljibe. Movió los sacos de frijol y las tablas que la cubrían parcialmente. La tapa era una pieza circular de hierro pesada con una manija central. Cuando la levantó, un olor putrefacto y dulce subió desde las profundidades. Pero no era solo agua estancada, había algo más. Aurelio sacó una linterna pequeña de su maletín y alumbró hacia abajo. El aljibe tenía unos 3 metros de profundidad y en el fondo se acumulaba agua verdosa y turbia. Pero lo que le heló la sangre fueron los objetos blanquecinos que flotaban en la superficie y se acumulaban contra las paredes de piedra, huesos pequeños. Aurelio comprendió que había encontrado algo terrible, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia amenazante detrás de él. Sor Bernarda se había acercado en silencio y sostenía el cucharón de acero IMSA 1941 como si fuera un arma. Creo que ya vio suficiente, inspector. Su voz había perdido toda pretensión de cortesía religiosa. Ahora sonaba fría, calculadora, peligrosa. Aurelio se irguió lentamente, tratando de mantener la calma. Hermana, necesito que se aleje. Esto es ahora una investigación oficial. Sor Esperanza apareció en la puerta de la cocina con expresión de pánico. Bernarda, ¿qué está pasando? Lo que tenía que pasar tarde o temprano, Esperanza. Este entrometido ha visto demasiado. Aurelio calculó la distancia hasta la puerta. Tenía que salir de allí y traer refuerzos, pero Sor Bernarda bloqueaba el camino más directo. Miren, podemos resolver esto de manera civilizada. Solo necesito reportar lo que encontré. Reportar que alimentamos bien a nuestras niñas, que les damos sopas nutritivas, que las mantienen tranquilas y obedientes. El horror de la revelación golpeó a Aurelio como un puñetazo. Las sopas, los huesos en el aljibe, las niñas que desaparecían sin dejar rastro. Ustedes están. Estamos haciendo la voluntad de Dios, inspector. Estas niñas eran problemáticas, rebeldes, imposibles de manejar. Ahora sirven para alimentar a las demás. Es un acto de caridad. La locura en su voz era evidente, pero también había una lógica retorcida que la hacía aún más aterradora. Sor Esperanza lloraba en silencio junto a la puerta. Bernarda, esto está mal. Siempre estuvo mal. ¿Mal? ¿Es malo que las niñas estén bien alimentadas y tranquilas? ¿Es malo que no tengamos problemas de disciplina como otros internados? Aurelio aprovechó que Sor Bernarda se había distraído argumentando con la Madre Superiora. Se abalanzó hacia la puerta lateral que daba al patio, pero la monja corpulenta era más rápida de lo que parecía. El cucharón de acero se estrelló contra su hombro derecho con fuerza suficiente para hacerlo tambalearse, pero Aurelio logró salir al patio y corrió hacia la entrada principal.
Detrás de él, escuchaba los gritos de Sor Bernarda y el llanto histérico de Sor Esperanza. Corrió por la avenida Juárez hacia el centro de la ciudad, sin detenerse hasta llegar a la comandancia de policía en la Plaza de la Constitución. Jadeando y con el hombro adolorido, explicó lo que había encontrado al comandante Rodríguez. Una hora después, un operativo policial rodeaba el convento, pero cuando entraron a la cocina, encontraron que Sor Bernarda había desaparecido. La olla de hierro fundido con remaches de latón estaba vacía y fría. El aljibe había sido sellado con cemento fresco. En el escritorio de la Madre Superiora encontraron un libro de registros con información perturbadora, páginas enteras con nombres de niñas tachados con tinta negra, fechas que no coincidían con los registros oficiales y anotaciones en los márgenes que hablaban de problemas de comportamiento y soluciones necesarias. Una entrada del 3 de septiembre de 1942 decía, María Dolores mostró signos de rebeldía durante la cena. Berta aplicará corrección apropiada. El nombre de María Dolores aparecía tachado 3 páginas después, con fecha del 8 de septiembre. Sor Esperanza fue arrestada, aunque su abogado alegó que había actuado bajo coacción y miedo. Durante el interrogatorio, reveló detalles que completaron el panorama. Sor Bernarda había llegado al convento en 1935 con excelentes referencias de un internado en Oaxaca que después resultó haber cerrado por irregularidades administrativas. Poco a poco, había tomado control de la disciplina y la alimentación de las niñas. Su método era diabólicamente simple, identificaba a las niñas más problemáticas, aquellas que se quejaban, intentaban escapar o mostraban signos de rebeldía. Las aislaba con el pretexto de corrección espiritual y luego reportaba que habían sido adoptadas por familias lejanas. Lo vimos al principio, parecía caridad. Los huesos encontrados en el aljibe fueron examinados por un médico forense de la capital. Confirmaron lo que Aurelio ya sospechaba, pertenecían a niñas de entre 8 y 14 años, al menos 12 víctimas diferentes. Pero había una revelación más inquietante por venir. El análisis de los registros contables mostró que las donaciones al convento habían aumentado considerablemente desde 1936. Las familias pudientes de Tlaxcala contribuían generosamente porque las monjas habían logrado resolver los problemas de disciplina que otros internados no podían manejar. El convento recibía precisamente a las niñas más difíciles, aquellas que otros lugares rechazaban, y esas mismas niñas eran las que desaparecían. Era un negocio perfecto disfrazado de obra pía. La búsqueda de Sor Bernarda se extendió por todo el estado de Tlaxcala y luego a nivel nacional, pero la mujer parecía haberse desvanecido como humo. Hasta que llegó una carta a la comandancia, fechada el 14 de octubre de 1942. Escrita en papel común con tinta azul, decía simplemente, busquen el convento de la Soledad en Cholula. Pregunten por Sor Magdalena. Firmado, una amiga de la justicia. El comandante Rodríguez organizó inmediatamente un operativo coordinado con las autoridades de Puebla. El convento de la Soledad era una institución pequeña que albergaba a unas 20 niñas huérfanas. Cuando llegaron, encontraron a una mujer corpulenta de unos 50 años que se hacía llamar Sor Magdalena. Llevaba el cabello recogido bajo una toca religiosa y vestía hábito completo. Pero algo en sus ojos pequeños y oscuros resultaba familiar, era Sor Bernarda. Durante el arresto, registraron sus pertenencias y encontraron algo revelador, un cuaderno personal con anotaciones detalladas sobre métodos de disciplina efectivos y listas de niñas clasificadas por nivel de problema. También encontraron correspondencia con otros conventos e internados de México, intercambiando experiencias sobre el manejo de casos difíciles. La red era más grande de lo que habían imaginado. Pero el golpe final vino cuando analizaron la última página del cuaderno, contenía una lista de nombres y direcciones de personas que habían expresado interés en adoptar niñas tranquilas y bien educadas.
Entre esos nombres estaba el de don Evaristo, el carnicero del mercado de la Plaza de la Constitución, que supuestamente les vendía los huesos para el caldo. Don Evaristo había estado suministrando falsos documentos de adopción y recibiendo pagos por cada niña que desaparecía del convento. Las familias adoptivas creían estar recibiendo niñas huérfanas bien portadas, cuando en realidad estaban comprando víctimas de una red de tráfico infantil. Las sopas espesas habían sido solo una parte del horror. La verdadera atrocidad era el sistema completo que convertía a niñas vulnerables en mercancía. Sor Bernarda fue procesada y condenada a 30 años de prisión. Murió en la cárcel de mujeres de Puebla en 1957, sin mostrar jamás signos de arrepentimiento. Don Evaristo y otros 5 cómplices recibieron sentencias de entre 15 y 25 años. El convento de San Francisco fue cerrado definitivamente en diciembre de 1942. Las 42 niñas supervivientes fueron trasladadas a otras instituciones bajo estricta supervisión de las autoridades estatales. Pero la historia no termina ahí. En 1965, durante trabajos de remodelación del edificio para convertirlo en escuela pública, los trabajadores encontraron algo perturbador bajo el piso de la antigua cocina, una segunda cámara subterránea, más pequeña que el aljibe, donde se conservaban restos de ropa infantil y objetos personales, muñecas de trapo, crucifijos pequeños, cartas nunca enviadas a familias que tal vez las buscaron durante años. Una de esas cartas, escrita en letra infantil con lápiz gastado, decía: «Mamá, Sor Bernarda dice que me van a adoptar mañana, pero yo no quiero irme. Tengo miedo de sus sopas. Por favor, ven por mí». Estaba firmada: «Tu hija que te ama, María Dolores». La fecha era del 7 de septiembre de 1942, un día antes de que su nombre fuera tachado del registro. Aurelio Mendoza continuó trabajando como inspector sanitario hasta su jubilación en 1971. Nunca volvió a entrar a una cocina conventual sin sentir ese olor dulce a hierro que le helaba la sangre. Mercedes guardó durante años los recortes de periódicos sobre el caso. El más impactante, publicado en El Nacional el 28 de octubre de 1942, llevaba el titular: «Descubren red de tráfico infantil disfrazada de obra de caridad en Tlaxcala». El artículo mencionaba que las investigaciones habían identificado conexiones similares en al menos 6 estados del país, sugiriendo que el problema era mucho más extenso de lo inicialmente sospechado. Tía Remedios vivió hasta 1968. En sus últimos años, solía decir que había guardado silencio demasiado tiempo y que ese peso la había acompañado durante 30 años. El edificio del antiguo convento opera ahora como la Escuela Primaria Benito Juárez. Los niños que estudian allí no conocen la historia completa, pero algunos maestros mayores todavía susurran advertencias sobre no acercarse demasiado al patio donde estaba el viejo aljibe. Porque en las noches de octubre, cuando llueve y el viento sopla entre los arcos de cantera, algunos vecinos aseguran que aún se puede oler, muy tenuemente, ese aroma dulce a hierro y a caldo espeso. Y, de vez en cuando, alguien reporta haber escuchado el eco metálico de un cucharón raspando contra el fondo de una olla que ya no existe. Pero tal vez son solo imaginaciones de una ciudad que nunca terminó de sanar completamente. O tal vez no. Lo que sabemos con certeza es que el mal puede disfrazarse de bien durante décadas, alimentándose de nuestra confianza y de nuestra negativa a ver lo que está frente a nosotros. Y que, a veces, la caridad más alabada esconde los crímenes más imperdonables. ¿Habrías investigado más a fondo desde el primer día o habrías confiado en las apariencias? Escribe investigaría o confiaría en los comentarios. Y si esta historia te removió algo por dentro, compártela, porque hay verdades que no deben quedar enterradas en aljibes sellados. Suscríbete para más historias que desafían lo que creemos saber sobre el bien y el mal, porque la realidad a menudo supera cualquier ficción. Y recuerda, cuando algo parece demasiado perfecto,
Probablemente es porque alguien se está esforzando mucho en que no veas lo que realmente sucede.